Bueno, por la semana pasada hablamos sobre Colosenses 2, 8 y 15. Y hablando de una verdad fundamental que Jesús sabemos que es suficiente en todo. Amén. Pero Pablo nos recordó que en Cristo tenemos plenitud, una nueva identidad y victoria. Primero vimos que nuestra plenitud está en Cristo. Después hablamos de nuestra nueva identidad en Cristo. Y finalmente vimos que podemos descansar en la victoria que Cristo ganó por nosotros. Así que la pregunta que dejamos la semana pasada fue, ¿dónde estamos buscando aquello que solamente Cristo puede darnos? Porque si estamos en Cristo, sabemos que Él es suficiente. Que Él nos da plenitud, nos transforma, nos perdona nuestro pecado y también nos da una victoria que todos nosotros jamás podríamos ganar por nuestras propias fuerzas. Y con esa verdad en mente, hoy vamos a continuar viendo lo que significa realmente vivir en Cristo y caminar de acuerdo con lo que Él ya hizo por nosotros. Y el texto hoy va a ser Colosenses 2, 16 a 23. Igual como la semana pasada, a mí me gusta leerlo en español y también me gusta leerlo en inglés. Primero en español. Empezando el versículo 16 dice: Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de la luna nueva o de sábado. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que presumen fingiendo humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecían al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencias de sabiduría, con su afectada devoción, falsa humanidad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Y leo en inglés. Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, puffed up without reason by his sensuous mind, and not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with the growth that is from God. If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Después de mostrar la victoria de Cristo en la cruz, como nos enseñó en versículos 14 y 15, Pablo explica cómo esa victoria libera al creyente del legalismo, el misticismo y las reglas humanas que pretendan añadir algo a la obra perfecta de Cristo. Cuando leemos en el versículo 14, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cuando leemos eso, también tenemos que saber que ya no somos creyentes del legalismo, tampoco del misticismo y también de las reglas humanas. ¿Hay reglas que seguir? Sí. En este mundo humano, sí, tenemos que seguir las reglas. Pero a veces creyentes se ponen a poner esas mismas reglas diciendo que eso es espiritual. No, tenemos que pensarlo bien como dice el texto aquí. Tenemos que ver en el versículo 16, tenemos que descansar en la libertad de Cristo que te dio.
Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de la luna nueva o de sábado. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Hay unos puntos que quiero ver en esta primera parte. Que tenemos que descansar en la libertad que Cristo te dio. ¿Y cómo hacemos eso? Sabiendo que Cristo cumplió lo que la ley anticipaba. Yo veo otras partes en el Evangelio, yo veo también otras partes en la Biblia. Cuando yo veo Mateo 5, 17, dice, cuando Cristo dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. También en Gálatas 3, 24, 25 dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la ley. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Y también mira Romanos 8, 3 a 4. Dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Solamente Cristo puede cumplir la ley. Y como ya lo cumplió, ya no estamos debajo de ese mandamientos, vamos a decir como los mandamientos de los judíos. We have and I say we have the moral law, we have the judicial laws that they have, the ceremonial laws. Cuando vemos los 10 mandamientos, sí, hay mucho ahí por supuesto, porque eso es una que está escrito en nuestro corazón. Pero nosotros estamos debajo we're under the new covenant. Y eso se dice en español, me olvidé. The new covenant of Christ. El nuevo pacto. Gracias. Estamos en el nuevo pacto que está marcado por la sangre de Cristo. Ya no estamos en el pacto antiguo, estamos en el nuevo pacto. Y ahí, como dice Pablo en Romanos 8, 3 a 4, cuando dijo también Pablo en Gálatas 3, 24 a 25, y Cristo también, él dijo en Mateo 5, 17, que él ya cumplió la ley y los profetas. Y por eso ya no estamos sujetos al antiguo pacto. Amén. Y como Él ya lo hizo, también tenemos que ver otra cosa, que nuestra aceptación delante de Dios no depende de observancias externas. Déjame explicar esto. Dios nos aceptó porque en la manera que nos vestimos, en la manera que comemos, y tampoco en la manera que practicamos nuestra fe, cómo tú oras, cómo tú evangelizas, cómo tú lees tu Biblia, si es diferente de lo demás. O si tú crees que tú eres más espiritual que los demás, no. Él nos aceptó por nada que nosotros hacemos. Él nos aceptó por la gracia. Amén. Porque la cruz, el trabajo que hizo Cristo en la cruz, así nos aceptó. Y así tenemos que ver también a veces que no depende de cómo manejamos nuestra fe. Yo no estoy salvo porque el trabajo de Javi. No. Si fue mi trabajo, me voy al infierno. Yo soy salvo por el trabajo de Cristo en la cruz. Y en eso ahí me transformó. Como hablamos la semana pasada, es una transformación espiritual primero que tiene que pasar. Cuando el Espíritu Santo te transforma por adentro, de tu espíritu, todo lo demás cambia. En la manera que hablas, en la manera que te vistes, en la manera que comunicación con la gente, cómo tú conectas con la gente, porque tú tienes ya un propósito. Tú tienes ya algo que Dios te mandó a predicar el Evangelio. Y ese amor, el fruto del Espíritu, va a fluir. Se va a derramar encima de lo demás. Pero no depende de nosotros y tenemos que saber eso.
Una persona puede orar diferente que el otro. Otra persona puede evangelizar diferente que el otro. Pero si la intención está ahí del corazón, que ellos quieren que la persona conozca a Cristo, ¿cómo son nosotros para juzgar a esa persona? Tenemos que además estar ahí con nuestros hermanos y hermanas. Si a una persona le gusta evangelizar por redes sociales, ok, qué bueno. Una persona le gusta ir a la calle, ok, qué bueno. Otra persona le gusta orar en su carro, orar en su cuarto, orar en el baño. ¿Qué somos nosotros para juzgar? Si están ahí en su disposición, en su corazón, yo quiero a Cristo, yo quiero orar. Voy a orar. La gente que dice no tengo el chance para leer la Biblia, pero también tiene el chance para ver un video. Si ve un video de alguien evangelizando, o otro pastor, o una persona haciendo apologéticas, cómo defender la fe. Tenemos que también saber cómo estamos consumiendo las cosas. ¿Es de Dios? Porque si es de Dios, ¿cómo vamos a juzgar a la persona? Tenemos que estar ahí con nuestros hermanos. También viendo cómo puedo también añadir la cosa que tú estás haciendo también a mi camino de fe y también viceversa. Para crecer más en la iglesia. Porque Dios nos acepta por su trabajo y nos transforma por su espíritu. El legalismo enseña que si yo hago más cosas buenas, Dios me acepta. Pero eso no es el evangelio. El evangelio enseña, porque Cristo me salvó, yo quiero vivir por Él. Y otra cosa que quiero enseñar en esto, que Cristo es la realidad, las sombras ya cumplieron su propósito. Las sombras en ese contexto, en el versículo 17, son las prácticas del Antiguo Testamento que enseña. Todas estas prácticas también es algo que está yendo a Cristo. It's pointing towards Christ. Y esos ejemplos son como los sacrificios de los animales. Sabemos que Jesús es el sacrificio último. También como debemos descansar el sábado, como dice, the Sabbath. Pero eso es también que tenemos un descanso más en Cristo. También when we talk about the Passover, it's pointed to Christ as our Passover lamb. When we see these things, we have to understand that God gave all this meaning and it all points to the cross. Que Dios nos dio todo eso y solamente es una cosa que estamos yendo hasta la cruz. Es todo para Cristo. Dios ya tenía un plan para todo. Que las sombras que Pablo está diciendo son las sombras de Cristo, pero no fue Cristo. Piénsalo así. Si yo veo a alguien caminando, yo veo su sombra, yo me deleito, como si yo veo la sombra de mi esposa, mi esposa, pero no es mi esposa hasta que yo lo veo a ella, igual como Cristo. Todo eso en el Antiguo Testamento son las sombras de Cristo, pero no fue Cristo hasta que vino. Ahí es Cristo. Y tenemos que deleitarnos nosotros en Él, porque Él ya está aquí con nosotros. Segunda parte que quería entender con los próximos versículos, que tenemos que permanecer unidos a Cristo, la cabeza. Versículo 18, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que presumen fingiendo humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante la articulación y los ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Quiero decir con eso que permanecer unido a Cristo, que es la cabeza, tenemos que ver la verdadera espiritualidad nace de una relación con Cristo. Con nada más, solamente con Cristo. La verdadera espiritualidad solamente viene de Cristo. Todo afuera de eso, tú estás yendo en una dimensión espiritual que ya no estás preparado, porque ahí está Satanás, ahí están los demonios. Cuando todos dicen lo budismo, lo hinduismo, the New Age, witchcraft, todas las religiones que dicen que para trabajar, para ganar,
Pero aquí enseñamos que tú no puedes trabajar para ganar nada porque ya hizo el trabajo Cristo. Tenemos que caminar con Cristo, porque de verdad sí, hay una dimensión espiritual. Que si tú no estás con Cristo, te puede agarrar, te puede indoctrinar, te puede caer. Pero como estamos firmes en Cristo, en la roca, que yo estoy parado encima de Cristo, nosotros estamos parados encima de Cristo, todo lo demás, yo sé que la batalla ya lo cumplió Él ya lo ganó. Cuando viene un demonio, cuando viene algo para atacarme, la familia de una manera, yo me pongo a pensar, ya ganó Cristo. Guíame, Señor, guíame, Espíritu Santo, cómo manejar esto. Porque sabemos también una cosa, si está pasando a nosotros, Dios nos está dejando pasar. ¿Por qué? Porque quiere ver, como también hizo con Job en la Biblia, mira cómo me ama ella, mira cómo me ama él. Que todo puede pasar en su vida, pero no se departe. Ella no se departe conmigo. Está ahí conmigo, mano a mano. No se va. Y cuando tú estás con Cristo, esa espiritualidad ya está tan fuerte, tan firme, porque tú no estás batallando a los demonios. Él ya lo está ganando por ti. He's beating all of the demons, all of the spiritual, everything in the spiritual realm. He's winning. Because if we try to do it on our own, we lose. So we have to be careful how spiritual we want to be, because that spiritual realm is dangerous if you're not in Christ. Yo veo también que Cristo solo Él nutre, sostiene y hace crecer a su iglesia. Cuando veo en el versículo 19, la iglesia nunca va a crecer. Nosotros siendo las manos y los pies de Cristo, nunca va a crecer. Si yo no me doy cuenta que no depende de yo una persona de fe, pero depende que el amor que yo tengo, yo no lo merezco tampoco. Y si Él nos ama tanto, y Él nos amó primero, como dice la palabra, nosotros también tenemos que saber que Él me va a sostener, Él va a crecer su iglesia y Él me va a nutrir. Todas las diferencias en la iglesia, yo veo a veces el chisme, las diferencias que a veces la gente se pone a pelear adentro de la iglesia. Tenemos que tirar eso para afuera. Yo sé que todos nosotros aquí somos pecadores. Tenemos personalidades diferentes. Fallamos. Pero como nosotros, siendo pecadores, también sabemos, ya estamos salvados. Pero también sabemos, si somos las manos y los pies de Cristo, y Él es la cabeza, tenemos que trabajar juntos. Mi voluntad lo tengo que tirar. Mi pensamiento lo tengo que tirar. Mi personalidad lo tengo que tirar. ¿Qué depende primero? Cristo. Porque yo veo mucho en la iglesia que a veces la gente, yo he visto iglesias peleando porque hay una diferencia dentro de la iglesia. Oh, eso pasó con mi hijo. Primero, habla, ora, y de ahí, ¿cómo vamos a seguir adelante para Cristo? Pero a veces la gente se va a una iglesia, me voy porque no me gustó cómo me habló. ¿Qué razón bueno es esto? O no, me voy porque tengo una diferencia, que no me gustó cómo me hablaba. Ok, pero somos adultos, ¿sí o no? Hablamos, nos sentamos, nos llamamos por teléfono. Si tienes una diferencia con alguien, habla con tu hermano, habla con tu hermana. ¿Tú sabes por qué? Porque es tu hermano y tu hermana, ¿en qué? En Cristo. Deberíamos hablar con nuestros hermanos y hermanas cuando tenemos una diferencia. Si tú fallaste, perdón. Si ellos fallaron, también debo decir perdón. Ok, ¿cómo vamos a seguir adelante? Para Cristo, siendo una iglesia unido. Porque diferencias en la iglesia, veo una iglesia que no está unido. Y tenemos que saber que Él nos sostiene y Él va a hacer crecer su iglesia. Amén. Y al final,
tenemos que vivir la transformación que solo Cristo produce. Solamente Cristo produce esta transformación. Todos nosotros tenemos uno, y yo lo digo en inglés, un BC, ante Cristo. Todos vivimos una vida antes a Cristo. Mucha gente dice, oh, pero mi mamá y mi papá fue cristiano. Tú también tenías una vida ante a Cristo, porque fue algo que también Dios se reveló a ti de una manera diferente. Él fue hacia ti para ayudarte a ti. Nosotros fuimos en un mundo, en el mundo no ama a Cristo, vamos a decirlo sincero, no ama a Cristo, no respeta a Cristo y duele. Pero nosotros hemos transformado en Cristo, como Él produce esa transformación. Yo quiero que todos ven cómo Cristo caminó en esta vida y que Él me dice cómo caminar. Porque esa transformación que produce Él, la gente lo ve y se da cuenta. Se da cuenta de esa transformación tan bonita que todos pueden ver. Mira, antes tú fueras así y ahora no. Antes te enojaste tanto y ahora no. Antes no tenías paciencia y ahora sí. Y seguimos trabajando en eso. Esa es la santificación, que ya estamos salvados, pero el Espíritu Santo nos estamos santificando todo el día a sacar las cosas que Dios odia. Como dice la palabra, más de ti y menos de mí. Más de Cristo, menos de Javi. Y así yo lo pienso. Yo tengo que ponerme a mi voluntad, a mi personalidad, a Javi mismo debajo de mi pie, porque yo quiero que Cristo vive en mí. Que cuando yo hablo no es yo, es el Espíritu Santo. Yo aquí yo no soy tan diferente que tú. Nosotros tampoco no somos diferentes de los demás que están afuera, que no conocen a Cristo. La diferencia es que nosotros conocemos a Cristo. Pero si yo voy a estar en cuatro paredes, decir yo te amo, Cristo, Cristo va a decirte a ti, depártate de mí, porque tú no estás haciendo el trabajo para los demás que necesitan escucharme, que no me conocen. Anda a predicar el evangelio. En una manera, todos tenemos una manera de hacerlo bien específico a cada persona, diferente a cada persona. Y si no sabes cómo empezar, habla con los demás que lo están haciendo, como Levi, habla con Alex, conmigo. Hay gente que también que ama a Cristo tanto que saben con los niños también. Yo no sé cómo hablar con los niños, predicar el evangelio de Dios. Me dicen, no, a mí qué me importa. Hay una manera de hacerlo. Y cada persona tiene un don diferente. Puede ser que no son con los niños, por los niños que tú tienes que predicar, pero puede ser por alguien más que te puede escuchar. Pero eso viene solamente sabiendo de la transformación que te dio Dios dentro de ti. Y tenemos que vivir en esa transformación. Y esa transformación también viene algo, la santidad. Pero la santidad no se logra mediante reglas humanas. Voy a hacer esto, yo soy más santo que él. Voy a hacer esto, yo soy más santo que ella. No. Siendo santo no viene de las reglas humanas, las regulaciones. Para ser santo viene sometiéndote debajo de Cristo, siguiendo el ejemplo que Él hizo y también sabiendo que Él tiene todo dominio sobre tú. A veces a la gente le gusta, oh, Jesús es mi Salvador, pero no le gusta decir Jesús es mi Señor. Porque Él es Señor. ¿Y qué significa eso? Él tiene dominio sobre tu vida. Porque si Él dice, yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador, de Señor, ok, Señor, tú me dices qué tengo que hacer. Yo quiero escucharte a ti, no a mí. Ayúdame y guíame en eso. Y nosotros vemos en 1 Pedro, quiero ver esto, 1 Pedro 1, 13 a 16, dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se las dará cuando se revela Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy
santo. Y siendo santo, sometiéndose debajo de la voluntad de Dios, guiando el ejemplo que Él hizo, Cristo, y sabiendo que Él es nuestro Señor, que Él tiene todo dominio, que yo no puedo caminar aquí hasta acá, que Él me dice, sí, ese paso es bueno. A veces a la gente no le gusta orar antes de hacer una decisión. ¿Estás orando? Ese trabajo sí lo voy a hacer. ¿Oraste primero por ese trabajo? Ese carro lo voy a comprar. ¿Oraste por eso? Tenemos que orar. Y el filtro es la palabra. El Espíritu Santo nos guía con los ojos de Él, no de nosotros, para ver cómo debemos de caminar en nuestra vida. Amén. Y también yo veo, solo la unión con Cristo transforma el corazón y vence los deseos pecaminosos. Todos nosotros vivimos en eso, en la carne. Y todos tenemos deseos pecaminosos. Cada persona. Y carne también nos puede caer en pecado muchas veces. Ya estamos salvados, pero estamos santificados día por día. Y carne nos dejan caer. No estoy diciendo que una persona hace drogas o está haciendo cosas de inmoral. No estoy diciendo nada de eso. Pero puede ser el orgullo. Puede ser el rencor contra alguien. Enojándose tan fácil o no teniendo paciencia. Yo he fallado en eso también, hermanos. Yo no estoy diciendo que ustedes sí, yo no. Yo también estoy ahí con ustedes. Vemos como la palabra dice que hay muchas cosas, las obras de la carne, como dice en Gálatas 5, que se conocen bien, y nosotros, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebato de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos que ver, yo quiero estar en el reino de Dios. Yo estoy salvado, pero también yo soy salvado y voy a hacer la cosa que yo creo que hacer. Yo creo que Dios me está diciendo a orar más que esta persona y juzgar a esa persona porque está haciendo lo otro. No. Tenemos que ir como luz. Como dice la palabra, cuando Jesús dijo, when Jesus said it on the Sermon on the Mount, we have to be light. We have to be light. If we are not light, then what are we shining? Tenemos que ser luz, porque esta carne trabaja, que tenemos que bajar nuestra voluntad, diciendo yo no quiero que mi carne trabaja, yo quiero que el Espíritu dentro de mí, en esta carne trabaja, que Él tiene el dominio, y sabiendo que esa unión con Cristo que tenemos ya nos transformó. Y cuando viene el pecado, cuando viene ese momento, como tú piensas, o algo que viene que tú vas a pecar, alguien va a hablar contigo. ¿Tú sabes quién? El Espíritu Santo. Te va a dar convicción. A veces si alguien te puede decir una cosa en la manera que no te gusta, la primera reacción es hablar para atrás, sin pensar, sin orar. Y el Espíritu Santo va a decir, espera, ora. Habla con ellos para ver qué pasa. Puede ser que algo está pasando con ellos. Yo he fallado mucho en eso también. Y viendo, mira, esa persona, más si es un creyente, ¿cómo ve Dios a ese creyente? Filtrado del amor. Esa hija, ese hijo. ¿Cómo voy a hablar a esa persona? ¿Cómo voy a amar a esa persona? Y también en el momento que yo no lo quiero amar. Es difícil. Ahí viene el carne. Ahí viene el pecado. Pero ¿cómo yo me voy a sumirme más a Cristo? Cuando vienen momentos así, Dios va a pasar. Va a pasar eso. Hay una prueba. ¿Cómo vamos a pasar la prueba? Esperando en Cristo. Esperando en la voz tan dulce como hablamos antes que dijo Yesenia. Una voz tan dulce de Dios. El voz del Espíritu Santo.
Yo veo mucho también que unido con Cristo, cuando sabemos, como yo dije antes, transformación espiritual tiene que pasar primero. Porque el legalismo enseña lo al revés. Tiene que cambiar físico, emocional, mental. Pero si no hay una transformación espiritual, es el legalismo. Eso no es el evangelio. Nosotros sabemos del evangelio, ¿sí? Siendo pecador, tenemos una destinación, fue el infierno. Pero ¿qué hizo Cristo? Vino y esa deuda Él lo pagó en la cruz. Y ahora Él nos transforma. Aceptamos a Él. Él nos transforma por adentro, hacia afuera, para que los demás puedan ver el amor de Cristo, cómo nos transformó a nosotros. Cuando Él te transforma espiritual, ahí viene. En la manera que tú piensas, cambia. En la manera que tú te sientes en tus emociones, cambia. En la manera que tú también te cuidas, cambia. Físico también, te cuidas diferente. Pero viene solamente por una transformación espiritual. Sabiendo eso, que gracias Señor porque Él me transformó. Nosotros podemos decir gracias Señor por transformar mi corazón. Gracias Señor por transformar mi corazón. Ya yo tengo un corazón de carne y antes lo tenía un corazón de piedra. Gracias Padre por hacer eso, porque sin ti yo tenía una destinación que yo voy a estar apartado de ti, pero contigo ya yo voy a estar en tu presencia. Estoy aquí en tu presencia. Y cuando yo me voy de este mundo voy a estar contigo. Y en conclusión quiero en terminar con esto. La vida cristiana no consiste en seguir un sistema religioso, sino en vivir cada día unidos a Cristo. Él es nuestra libertad, nuestra fuente de crecimiento y el único que produce una transformación verdadera. Nosotros sí deberíamos vivir apartados del mundo, diferente, sí, pero no para lucir que somos mejor que los demás, porque no somos mejores. A veces la gente piensa, oh, tú eres cristiano, tú te crees mejor que yo. Al contrario, yo no me creo mejor que nadie. Eso enseña el evangelio, que sabemos que nosotros no somos mejores que los demás. La única cosa que nos separa de este mundo es una persona, y es Jesús. Gloria a Él por su gracia y su misericordia y su amor. Gloria a Él que tenemos la cruz, que existe y tiene que existir en nuestro corazón cada día. Gloria a Él que nos ama tanto para irse a la cruz, para morirse, y en la manera que se murió también. Y gloria a Dios que ya tenemos la entrada al reino de Dios, que ya también tenemos un sitio en su mesa. Y gloria a Él que ya no somos huérfanos, pero somos una familia. Es un privilegio, es un honor, es una bendición, diciendo que yo soy parte de la iglesia, que yo soy parte de ese cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza. Y a mí qué me importa si yo soy un dedo, un mano, un estómago. A mí yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y esa es una bendición. Tenemos que honrar a Cristo con nuestra vida. Seguir a Cristo. No solamente decir yo soy un creyente, no. Yo quiero seguirlo. Yo soy un seguidor. Y más, yo quiero ser un discípulo. Porque los creyentes también, los demonios son creyentes. Ellos creen en Cristo. Ellos saben que existe. Pero tenemos que ser más. Quiero ser un discípulo a Cristo. Quiero vivir mi vida sabiendo que todo alrededor puede ser caos. Pero aquí tengo a Cristo. Tengo un paz. Tengo un amor que no me falla. Que nunca te va a fallar. Y ahí tenemos ese amor. Y ahí vamos afuera a los demás para ver a ellos, decirle, Cristo te ama. Puedes explicar tu testimonio, o ellos pueden ver en tiempo real cómo Cristo está trabajando en tu vida.
porque Él trabaja todos los días. Amén. Vamos a orar. Señor, con todos mis hermanos aquí, te damos gracias. Señor, te damos gracias por la cruz, cada gota de sangre que derramaste por nosotros. Te damos gracias, Señor, que la transformación que tenemos viene de ti, no viene de nosotros, no viene del legalismo, no viene del trabajo que nosotros queremos hacer para mejorarnos, no. Viene de ti, que tú nos transformas. Nuestro espíritu ya está transformado y vivimos para ti, para que todos alrededor de nosotros te puedan ver. Úsanos, Padre, en cualquier manera que tú quieres usarnos. Úsanos para que tu luz brilla. Para que tu luz brilla, para que tu amor pueda fluir entre nosotros y derramar a los demás alrededor de nosotros, Padre. Porque fue un parte antes, Señor, que nosotros no fuimos contigo, no estábamos contigo, estábamos lejos de ti. Pero gloria a ti, Señor, porque tú no nos dejaste ahí, te acercaste. En una manera te acercaste a nosotros. Te damos gracias que conocemos un amor fuerte y real. Porque como tu palabra dice que tú es amor. Y gracias por amarnos primero, porque tú nos amaste primero. Y como tú nos amaste primero, Señor, te amamos. Y queremos enseñar a los demás cómo amarte bien. Hay una manera de hacerlo, Señor. Y queremos amarte. ¿Y cómo hacemos eso? Enseñando a los demás que también nos amamos a ellos. Enseñando tu amor al mundo. Este mundo nos va a fallar, pero nuestro Señor nunca nos falla. La gente nos va a fallar, pero nuestro Cristo nunca falla. Él nos falla, nunca. Gracias, Cristo, por ser tan bello. Gracias por amarnos tanto. Gracias por enviar tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Yo oro que todos nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo más. Que nosotros podamos tener un crecimiento más de nosotros, de ti, y menos de nosotros. Que nuestra voluntad, Señor, no tenga dominio en nuestro cuerpo, pero que sea la voluntad tuya. Gracias, Padre. Yo oro por todos mis hermanos aquí que llegamos a casa bien y que esta semana, Padre, acuérdanos todos nosotros el amor que tú nos das. Y sabiendo que hay alguien que necesita escuchar tu amor. Guíanos para enseñar tu amor, Señor. En el nombre de Jesús oramos.